Vamos a ver. Muy bien, ahí ya deben de estar viendo la presentación. Vean, el tema de vectores está muy relacionado también con lo que vimos en número complejo, porque también tiene que ver con, en parte, con posiciones. Por ejemplo, cuando estamos hablando de localizar un punto en el plano cartesiano en 2 dimensiones. Entonces, vamos a recordar un poco aquí lo que es el sistema de coordenadas, que es, dibujamos en un plano en 2 dimensiones. Cuando nos movemos en una superficie, siempre podemos localizar un punto sobre esa superficie si definimos primero un origen en el que se cruzan 2 ejes perpendiculares, que normalmente los designamos como X o Y. Si nos referimos a posiciones sobre la superficie terrestre, pues puede ser que la X sea en la dirección del este y la Y el norte, por ejemplo, ¿no? Entonces la parte negativa de la Y sería el sur y la parte negativa de la X sería el oeste, ¿no? Depende cómo decidamos trabajar, ¿no? Pero en general en cualquier superficie podemos definir una intersección entre 2 ejes perpendiculares y a partir de ahí podemos localizar cualquier punto sobre esa superficie. Cuando localizamos puntos que asignan ubicaciones en esta forma, estamos hablando de un sistema de coordenadas cartesianas o rectangulares. Recuerden que en el caso de los números complejos, también representamos el número complejo como puntos en este tipo de plano, ¿no? Nada más que en ese caso podíamos representar la posición del punto en coordenadas rectangulares y también en coordenadas polares. Eso lo podemos extender, de hecho, para cualquier punto, ¿no? Independientemente de que represente un número complejo, una posición o cualquier u otras cosas, ¿no? Que puede representar también los vectores, como vamos a ver hoy. En este caso vamos a empezar suponiendo que los puntos en este plano cartesiano representan posiciones. Por ejemplo, aquí está el punto 5,3 que estaría localizado si yo me muevo 5 unidades a lo largo del eje que definimos como el eje X y 3 unidades en la dirección del eje Y. Podría ser, por ejemplo, una posición 5 kilómetros al norte y 3 kilómetros perdón, 5 kilómetros al este y 3 kilómetros al norte, ¿no? Si estos fueran puntos cardinales. En estos sistemas de coordenadas podemos representar, ya sea, decía, aquí pueden ser posiciones, pero vamos a ver cuando definamos lo que es un vector, que pueden ser también otras cosas que no necesariamente tienen que ser posiciones, ¿no? Y, y estos puntos en estos sistemas de coordenadas cartesianos los podemos representar, al igual que los números complejos, también mediante coordenadas polares, r y θ. Ya vimos en el caso de de los números complejos, hay una relación entre las coordenadas x y r y θ. Esa relación, de hecho, es la misma en general, ¿no? Para cualquier punto en coordenadas cartesianas cuando lo queremos cambiar a coordenadas polares. Y aquí tenemos la representación de un punto con coordenadas x, y también r y θ. El dar cualquiera de estos pares de números x, y o r y θ nos dan completamente la ubicación del punto. En el caso de x, y, yo puedo definir sin ambigüedad dónde está ese punto porque sé que x es la proyección de este punto sobre el eje x y la proyección sobre el eje y r es la distancia del punto al origen y θ el ángulo que forma con la parte positiva del eje x. Entonces, ya sea que demos x y o r y θ, tenemos completamente definido cuál es el punto. Entonces, son
son equivalentes, ¿no? Y podemos pasar de una a otra con este arreglo que veíamos, igual que en el caso de los números complejos. Este triángulo rectángulo se formaría aquí en la izquierda, ¿no? Vean que aquí está R, es este cateto, y luego formamos el cateto opuesto a teta y el cateto adyacente, que tendrían una longitud igual a la coordenada Y y a la coordenada X respectivamente. Y luego utilizamos las definiciones de el seno y el coseno. Cateto opuesto entre hipotenusa sería para el seno, el cateto opuesto es Y, la hipotenusa es R, entonces el seno es Y sobre R y el coseno X sobre R, cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Y luego tenemos la tangente como cateto opuesto entre cateto adyacente Y entre X. Y de aquí podemos despejar que X en el caso del coseno, X como R, lo está multiplicando por el coseno de teta, y Y, R seno de teta, las dos relaciones que están aquí a la izquierda, ¿no? Entonces, tenemos esas mismas relaciones que teníamos ya para números complejos, de hecho es el mismo, la misma descripción de puntos, ¿no? Y de esta tercera relación, si la tangente de teta es Y sobre X, entonces teta es el ángulo cuya tangente es Y sobre X, ¿no? Y luego R, la distancia de el origen al punto, por el teorema de Pitágoras sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? X cuadrada más Y cuadrada. Entonces tenemos estas relaciones que básicamente les decía, pues es lo mismo que en el caso de los números complejos, ¿no? Nada más que en el caso de los números complejos no son coordenadas, sino la parte real y la parte imaginaria del número complejo. Vamos a ver aquí, por ejemplo, un ejercicio. Las coordenadas cartesianas de un punto en el plano XY son menos 3.50, menos 2.50 en metros. O sea que esto es una posición, ¿no? El punto representa una posición como se muestra en la figura. Ahorita va a aparecer la figura. Tenemos estas coordenadas, son coordenadas cartesianas y el ejercicio es encontrar las coordenadas polares de este punto. Bien, entonces vamos a ver aquí. Esta es la figura, ¿no? Esta es la figura, este es el punto. Vean que tanto la X como la Y son negativas, así que estamos en el tercer cuadrante, ¿no? El tercer cuadrante, la R, esta es la definición, esta distancia del origen al punto, y teta, el teta que aparece en las relaciones de R coseno y R seno, siempre es este, ¿no? Es el ángulo completo desde la parte positiva del eje X hasta esta línea. El ángulo que forma la línea que une al punto con el origen desde la parte positiva del eje X. Entonces, eso es R y teta, es lo que vamos a encontrar conociendo que X y Y, las coordenadas del punto es menos 3.50 y menos 2.50. Recuerden que cuando vimos números complejos, también teníamos que encontrar el ángulo, ¿no? El ángulo para coordenadas polares, para poder representar el número complejo como R, E a la I teta. Y en ese caso, cuando no estamos aquí en el primer cuadrante, teníamos que calcular primero el ángulo dentro del cuadrante. Por ejemplo, aquí tendríamos que calcular primero este ángulo nada más. Y luego, ya que calculemos este ángulo, le sumamos 180, que es todo esto. 180 grados, que en radianes son pi radianes. Entonces, tenemos esto para X, este es X, la coordenada X, y la coordenada Y es menos 2.50. Tenemos la fórmula del arco tangente, teta
el ángulo cuya tangente es y sobre x, pero esa la vamos a aplicar para calcular no todo este ángulo, sino este nada más, ¿no? Y cuando hacemos eso, recuerden que tomamos las x y las y, pero con su valor absoluto, sin tomar en cuenta el signo. Bueno, vamos a poner r, que es lo más directo de calcular, porque ya sabemos que es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, ¿no? De acuerdo con el teorema de Pitágoras, la fórmula que teníamos en la diapositiva anterior. Y, y aquí ya, pues ya lo podemos calcular porque tenemos x y tenemos también y, 3.50 metros al cuadrado más menos 2.50 metros al cuadrado, raíz cuadrada de todo. Y eso nos va a dar 18.5 metros cuadrados o raíz cuadrada. Entonces hay que sacar la raíz cuadrada de 18.5 y la raíz cuadrada de metros cuadrados me daría metro, que es la longitud. Ya ven, 4.30 metros. Entonces esta es R, ahora nos falta teta. Pero para teta les decía que había que calcular primero este ángulo. Vamos a, y ya que lo tengamos, pues lo vamos a sumar el pi, 180 grados, ¿no? Entonces, este teta rojo, o sea, esta es la fórmula, ¿no? Cuando estamos en el primer cuadrante, pero aquí tenemos que distinguir el ángulo teta total, así que vamos a llamarle alfa nada más, ¿no? De hecho, aquí le debía haber puesto alfa, igual a arco tangente. Bueno, no, está correcto, ¿eh? Es que esta fórmula es inválida en general, pero tomando en cuenta los signos. Pero como puede haber diferentes combinaciones de signos, me puede dar con ambigüedad dos ángulos diferentes. Entonces, por eso calculamos este alfa tomando en cuenta eh, y y x, pero como valor absoluto, no sin el signo. Vamos a tener aquí 350, sería el cateto horizontal y el cateto vertical. Y entonces alfa es el ángulo cuya tangente es el valor absoluto de la coordenada y entre valor absoluto de la coordenada x. Eh, y entonces, ya que lo tengamos ese alfa, el teta completo va a ser 180 grados más alfa, ¿no? Así que hay que calcular alfa. El ángulo cuya tangente es 2.5 entre 3.50. De aquí, si lo ponemos en la calculadora, nos daría 35.5 grados. 35.5 grados sería este ángulo nada más. Pero teta es estos 180 grados que están en verde, más este alfa, ¿no? Así que el ángulo teta completo es 180 grados más 35.5, que nos va a dar 180, 205, 220, 215, perdón, ¿no? 220, 15.5. Muy bien, entonces aquí ya tenemos el ángulo teta y R. Y estas serían las coordenadas polares
de ese punto, ¿no? O sea, las coordenadas polares de menos 3.50, menos 250 son, ¿dónde está R? 4.30 metros y 215.5 grados. Aquí lo pueden dejar opcionalmente en grados cuando es aquí, cuando estemos en vectores. Y cuando estemos con números complejos, sí habría que cambiarlo a, a radianes, ¿no? Muy bien, entonces, no sé si hay aquí alguna pregunta o alguna duda del procedimiento. No, todo muy claro. Muy bien, muy bien, entonces vamos a continuar. Aquí voy a poner nada más aquí 216. Bueno, si en el examen pusieran 215.5, está bien, ¿no? Lo calificaría bien. Eh, ya si somos más estrictos, podemos dejarlo como 216, porque estoy sumando aquí, para que quede estoy sumando un par de números cuando tengo teta completo. Estoy sumando 180 y 35.5. 180 y 35.5 tienen en común que tienen tres cifras significativas. Entonces, la suma la deberíamos de expresar con tres cifras significativas. Así que debería dejar el 215.5 como 216 para que queden tres cifras, ¿no? Eso ya es poniéndonos estrictos. Si lo dejaran así, no hay problema en este momento, ¿no? Lo pondría bien, pero ya cuando ustedes, si se pueden habituar así cuando hacen cálculos a pensar también en cifras significativas, lo pueden dejar así, 200, como 216, para que quede con tres dígitos significativos. Aunque les digo, si lo dejan así, no voy a calificar en este curso esa parte, ¿no? Porque no estamos evaluando ese tema. Muy bien, aquí hay otro, bueno, este ya no es ejercicio. Vamos a entrar ya propiamente en la definición de los vectores. En la ciencia tenemos que trabajar con cantidades que son de diferente naturaleza, de diferente carácter, ¿no? En algunas de ellas, en algunas de las cantidades que utilizamos, son cantidades que se pueden expresar dando un número y una unidad, que sería la unidad en que se mide. Pero hay otro tipo de unidades en donde para dar bien la información de la cantidad de la que estamos hablando, necesitamos dar una cantidad, la unidad en que se mide, pero aparte una dirección, algo que me dé la dirección u orientación, ¿no? Y entonces es ahí donde distinguimos una cantidad escalar de una cantidad vectorial. En el caso de una cantidad escalar, queda completamente definida si damos un valor, una cantidad y, y una unidad de medición. Y en el caso de las cantidades vectoriales, se define completamente dando un número, la unidad de medición y además una dirección. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, si hablo de masa, yo digo tantos kilogramos o tantos gramos. Si hablo de temperatura, también hablo de tantos grados Celsius o tantos Kelvin. Si hablo de rapidez, digo tantos kilómetros por hora. Sin embargo, si hablo de fuerza, tengo que dar una intensidad de la fuerza, en que la medimos, por ejemplo, 85 newtons. 85 sería la magnitud, newton sería la unidad en que medimos la fuerza, pero si nada más digo 85 newton, esa fuerza no queda completamente definida porque la fuerza puede aplicarse en un número infinito de direcciones. Así que también tengo que decir hacia dónde estoy aplicando o hacia dónde se está aplicando la fuerza. Lo mismo el caso de la velocidad. La velocidad, recuerden que es
A diferencia de la rapidez es qué tan rápido me voy desplazando, y en el caso de la velocidad también me da esa información, pero además me dice hacia dónde me voy desplazando. También entonces la rapidez es una cantidad escalar, pero la velocidad es una cantidad vectorial. Necesitamos decir hacia dónde, en qué dirección. Hay pues diferentes ejemplos. También el campo eléctrico. El campo eléctrico es un vector porque tiene intensidad, pero también tiene dirección. Las ondas electromagnéticas se propagan en cierta dirección. Las fuerzas, la aceleración también, un campo magnético, y así, ¿no? Todas las cantidades que tengan que especificar también dirección, esos son cantidades vectoriales. Aquí en el dibujo que aparece aquí en la esquina, en la izquierda, abajo, están aquí dos niños jugando con un balón, ¿no? Entonces, le lanza el balón de la izquierda a la derecha. Y aquí en rojo se dibuja los puntos por los que pasó el balón. Eso sería la trayectoria del balón. La distancia que recorre el balón sería la longitud de esta línea roja. O sea, la longitud de la trayectoria, esa sería la distancia, ¿no?, que recorre el balón. Sin embargo, hay otra cantidad relacionada que se conoce como desplazamiento, que es un vector. En el caso de la distancia recorrida, es la longitud de la trayectoria, sería la longitud de esta línea roja. Ese es un escalar, porque es un número, pueden ser 8 metros o 15 metros, ¿no?, la longitud que tenga esta línea roja, y esa es la distancia recorrida por el balón. Pero el desplazamiento recorrido por el balón no tiene que ver con esa trayectoria, Número desconocido, sino nada más con el punto inicial y el punto final del balón. El desplazamiento es un vector, ese tiene que ver con esta distancia desde el punto inicial al final. Esta línea morada que aparece aquí, ¿no?, de niño a niño, ese es el desplazamiento. Esa línea morada tiene una longitud, pero también tiene una dirección. Tiene que apuntar desde el punto inicial al final. Y ese es un vector, entonces el desplazamiento es un vector y la distancia recorrida es un escalar. Y aquí ya tenemos idea de cómo podemos representar los vectores, ¿no? Esta línea morada me representa el desplazamiento, entonces vean, y yo puedo representar con esta línea morada el desplazamiento porque va del punto inicial al final. Y si yo le pongo una flecha aquí en el extremo, esa flecha me indicaría hacia dónde. O sea, la longitud de la línea morada me daría la magnitud del desplazamiento, y la flecha que yo ponga aquí en el extremo me diría la dirección del desplazamiento. Vean que en el desplazamiento puede ser el mismo desplazamiento para diferentes trayectorias, ¿no? Porque ahí nada más implicaría punto inicial y punto final. Y entonces las cantidades vectoriales tienen magnitud y dirección, y eso nos da idea de que podemos representarlas, y de hecho las representamos como flechas. Flechas de manera que la orientación de las flechas me indique la dirección, y le ponemos, como en este caso de la izquierda, una flecha indicándonos, por ejemplo, aquí que van hacia la derecha. Los vectores entonces se representan como si fueran flechas que indican la orientación de la flecha, me indica la orientación, la flecha en alguna de las puntas me indica hacia dónde, y la longitud de la flecha es proporcional a la magnitud de la cantidad que representan. Entonces, si yo represento una cantidad, una fuerza muy pequeña, la puedo representar con una flechita muy pequeña, y en cambio una fuerza más grande o el triple, la representaría con una flecha que fuera el triple de longitud, ¿no? Cuando dibujamos vectores, lo que importa para que un par de vectores sea iguales es la longitud de la flecha que lo representa.
y la dirección, como en este caso. Estas son 4 flechas iguales, pero están ubicadas partiendo de diferentes puntos en el plano XY. Estos vectores son iguales porque están orientados igual y tienen la misma longitud independientemente en dónde inician. Entonces, los vectores son iguales si tienen la misma longitud de orientación, independientemente desde qué punto los estemos dibujando, ¿no? La suma de vectores requiere notación para los vectores. Normalmente lo representamos como letras con flechitas arriba de ellos, ¿no? Como está aquí. Por ejemplo, lo representamos con letras con flechitas, y entonces la suma de un par de vectores A y B la representamos de esta manera, A más B, y si la suma de A más B es igual a otro vector C, de hecho la suma de 2 vectores me va a dar un vector también, ¿no? Entonces, si la suma de 2 vectores A y B me da otro vector C, lo represento de esta forma. Tanto A, B y C, le dibujamos una flecha arriba, ¿no? Y en los libros de texto muchas veces los van a ver con la flechita o sin la flechita, pero siempre en letras negritas, ¿no? Cuando tenemos 2 vectores A, B, y luego vemos que está la suma A más B de esta manera, esto no es la suma de vectores, sino la suma de sus magnitudes. La magnitud del vector se representa con la misma letra con la que estemos representando el vector, pero sin la flechita arriba, ¿no? Entonces aquí abajo, A más B igual a C, significa que la suma de la magnitud de A más la magnitud de B es la magnitud de C. Es distinto que sumar los vectores que las magnitudes de los vectores. Solamente si los vectores están en la misma dirección puede ocurrir esto, ¿no? Que la suma de vectores sea igual que la suma de sus magnitudes. Aquí tendríamos de esta forma, ¿no? Entonces, la primera sí es válida de esta forma. Si tenemos un par cualquiera de vectores, y la segunda relación no es válida en general, solamente en casos particulares, cuando estén alineados, o sea, que estén en la misma orientación. Bien, ya que representamos los vectores con flechas, podemos usar métodos gráficos para la suma, para sumarlos. Hay en particular 2 métodos geométricos para sumar vectores gráficamente. Uno de ellos es el método del polígono, que consiste en lo siguiente. En el método del polígono, sumamos cualquier número de vectores colocando el primer vector en cualquier posición. Por ejemplo, aquí estamos sumando A, B y C. Entonces, aquí tenemos A, aquí está la cola de A. Colocamos aquí el vector A respetando su orientación y dibujándolo a escala, ¿no? Ya que dibujamos el vector A, dibujamos en la punta del vector A, colocamos el segundo vector. Aquí vamos a dibujarlos aquí aparte. Por ejemplo, este es A. Bueno, vamos a ver primero este ejemplo y luego lo hacemos manualmente, ¿no? Tenemos el vector A, colocamos el vector A y a partir de el vector A colocamos el siguiente vector. Verán, aquí se me movió el dibujo, creo que estamos en otra, se cambió de diapositiva, ¿no? Antes de que, a ver, voy a ver si puedo regresar. Sí, aquí está, he cambiado la imagen. Estábamos aquí con 3 vectores y cambié la imagen a 2 vectores. Les decía, el método del polígono funciona así. Dibujamos el primer vector. Este es el vector A. Ya que colocamos el vector A en la punta del vector A,
colocamos el vector B, tal cual, ¿no? Respetando su magnitud y su dirección. Entonces aquí tenemos A, en la punta de A colocamos el vector B. En este caso tenemos 3 vectores, entonces llamamos A, B y C. El tercer vector, el vector C, lo colocamos a partir de la punta del segundo vector del vector B. O sea que aquí en la punta del vector B colocamos el vector C, que sería este, ¿no? Entonces aquí tenemos A, en la punta de A colocamos B y en la punta de B el vector C. Y entonces la suma de A y B y C, o A más B más C, es el vector que va desde la punta, desde la cola del primer vector, que sería esta, la cola de A, hasta la punta del último vector. En este caso sería el vector C. Esta es la punta de C. Entonces, el vector que va desde aquí hasta acá, ese es el vector suma A más B más C. Aquí está como una R igual a A más B más C porque normalmente se le llama suma o resultante, ¿no? Vector resultante de A, B y C, o suma de A, B y C. Aquí estaríamos sumando 3 vectores. Este método se conoce como el método del polígono. Se puede aplicar a cualquier número de vectores en principio. Bien, estos son 3 vectores. Aquí tenemos otro ejemplo, pero solo con 2 vectores. Aquí tenemos el vector A y el vector B colocado desde la punta de A, y luego la suma A más B, o resultante, es el vector que va desde la cola de A hasta la punta de B. Noten que aquí, como es un método gráfico, para tener buenos resultados hay que dibujar con mucho cuidado los vectores en el cuaderno. Aquí hay que usar transportador para medir a veces los ángulos y dibujar los vectores bien a escala dependiendo de la magnitud que tengamos, ¿no? Aquí vamos a dibujar en verde un vector A. Vamos a dibujar ahora un vector B en azul y un vector C. Vamos a sumar A más B más C usando el método del polígono. Aquí la vamos a dibujar ahora manualmente, ¿no? Este sería, si ustedes tuvieran en su cuaderno, tendrían que dibujar a escala, ¿no? El vector, cuidando bien la orientación, porque de la precisión del dibujo depende mucho luego el resultado, ¿no? Porque cuando tengamos ya que dibujemos este último vector, tenemos que medir la longitud y conociendo la escala, pues ya sabríamos cuánto mide y luego medir la orientación también, ¿no? Entonces aquí, vean, estos son los vectores por separado y los vamos a sumar. El A lo colocamos a partir de cierto punto, luego el B lo vamos a colocar en la punta de A. Vamos a escribir aquí A y aquí está B. Y luego C lo dibujaríamos empezando en la punta de B. Tenemos aquí C desde la punta de B. Y entonces ya aquí seguimos el procedimiento para sumar A, B y C. La suma A más B más C va a ser un vector que va a ir desde la cola de A, desde aquí, hasta la punta de C. O sea, iría de aquí para acá. Vamos a dibujarlo. Este R, A más B más C. Vamos a ver cómo sale. Ahí está. Entonces, este vector R dibujado en rojo es la suma de A más B más C. Y este es el método
del polígono. Aquí tenemos una animación con son A, B, C, D, E, 5 vectores. Aquí los vemos por separado, el A está en verde, el B en azul, el C en morado, D parece como café o marrón, y el E anaranjado. Y aquí en la animación estamos viendo cómo se irían dibujando, ¿no?, para sumar. Y el vector negro que aparece al final sería la suma. La animación se completa una y otra vez, ¿no? Aquí está el verde, ahora el azul, el morado, C, D, E, y luego aparece la suma R y la magnitud 3.15 newton. Eso significa que estos vectores son fuerzas. Ese sería el procedimiento, ¿no? Aquí con cinco vectores. Se completó otra vez la animación. Ahora vamos a ver aquí otro método. Bueno, aquí todavía estamos. Bueno, aquí a la derecha todavía es el mismo método, ¿no? Tenemos A y luego B y la suma de A más B. Aquí ya por la forma en que se dibujan, podemos ver que cuando se suma este vector B, tenemos el vector B sumándoselo al vector A, que el vector suma, que es el vector suma, el vector R, va desde A a la punta de B, ¿no? O sea que es como lo calculamos en el dibujo, ¿no? Y aquí en la izquierda, a ver si se trabó aquí un momento. Ahí está. Sí, abajo, ahí está. En la izquierda tenemos, se brinca, otro método, ¿no? Este que está en la izquierda, vean, aquí están dibujados ahora dos vectores A y B, pero para sumarlos no seguimos el método del polígono, sino otro método que se conoce como el método del paralelogramo. En el método del paralelogramo, que es este que está en la animación, tenemos los dos vectores que se van a sumar, A y B, y los dibujamos a partir del mismo punto, en el mismo origen. Noten que aquí A y B se dibujan empezando desde el mismo punto. Y aquí lo que hay que hacer es completar el paralelogramo. Aquí tendríamos, con A y B, estaríamos definiendo dos lados de un paralelogramo. Entonces podemos dibujar otro lado paralelo a B, que sería este que aparece aquí arriba en negro, y otro lado paralelo a A, que sería este que aparece en la derecha. Y entonces completamos el paralelogramo. Una vez que completamos el paralelogramo, dibujamos la diagonal desde el origen a la esquina opuesta. Esta línea que aparece en rojo, ¿no?, que aparece aquí como S. Y entonces, esa línea en rojo, que es la diagonal desde el origen a la esquina opuesta del paralelogramo, es la suma de A más B. Eh, los métodos son equivalentes si tenemos dos vectores, ¿no? Si ustedes suman con este método del paralelogramo, estos dos vectores A y B, o si lo suman con el método del polígono, tendrían el mismo, lógicamente, ¿no?, como esperaríamos, tendrían el mismo vector resultante, el mismo vector suma. Aquí, quería ver si podía tener la animación, no se pudo detener, pero aquí pueden ver, ¿no?, que pueden imaginar que si usamos el método del polígono, dibujaríamos A y luego dibujaríamos B aquí arriba, donde aparece en el lado del paralelogramo en negro no arriba. Y entonces, otra vez, el vector suma iría desde el origen, que es la cola de A, hasta
la esquina opuesta del paralelogramo, que es la punta de B, ¿no? Sería la punta de B en el método del paralelogramo. Entonces, con los dos métodos, en el caso de tener dos vectores, llegamos al mismo resultado. La limitación del método del paralelogramo es que en el método del paralelogramo solamente lo podemos aplicar a dos vectores, y el método del polígono lo podemos aplicar a cualquier número de vectores. Entre más vectores sumemos, en el caso del método del polígono, pues hay que tener más cuidado, ¿no? Porque va aumentando el margen de error, dependiendo del dibujo. Y en el caso pero en el caso del paralelogramo, solamente podemos sumar pares de vectores, de dos en dos. La suma de vectores tiene la propiedad de que es conmutativa, es decir, si sumo A más B, voy a tener igual que B más A. Aquí lo podemos ver geométricamente, ¿no? Tenemos el vector A, que sería este que está como base, y B, este lado a la izquierda, ¿no? Hacia arriba. Pues si sumamos A más B por el método del polígono, dibujaríamos A y a partir de A dibujaríamos B. La suma sería este vector de aquí para acá. Este es A más B. Si sumamos B más A, lo que haríamos sería colocar primero el vector B, que es este, y luego en la punta de B colocaríamos A, que es este. Y noten que otra vez llegamos a lo mismo, ¿no? B más A es el vector que va desde la punta de B, desde la cola de B a la punta de A, que es este mismo, ¿no? Aquí vemos que es el mismo vector B más A de A más B. Entonces, la suma de vectores es conmutativa, ¿no? También es asociativa, es decir, si sumo A más B más C, es igual a A más B más C. Y bueno, aquí podríamos, están los dos dibujos, ¿no? No vamos a tener mucho en esto, pero pueden ustedes ver con calma ahí los dibujos y comparar, ¿no? Que si se van ustedes sumando, esto es A, este es B y este es C. La suma de A más B más C sería esto, ¿no? O sea, A más B más C me da este vector. Y luego esto es B más C. Entonces, si sumo A más B más C, me da este vector. Y aquí en el dibujo de la derecha está sumado primero A más B. A más B sería esto, y luego C. Y entonces vemos que es lo mismo, ¿no? La resta es un caso particular de la suma, nada más que en la resta sumamos el negativo de un vector. Es decir, A menos B. A menos B es la suma de A más menos B. Menos B es el negativo de B. Es un vector que tiene la misma magnitud de B, pero está en la dirección opuesta. Reproduciendo desde HP. Por ejemplo, aquí en la derecha tenemos el dibujo. Aquí tenemos en líneas punteadas el vector B. Este es el vector B, apunta hacia arriba, ¿no? El vector menos B tiene esta misma longitud, pero apunta hacia abajo. Sería este vector que está aquí. Vean que el vector, la diferencia entre este vector B y este menos B es la orientación. O sea, apuntan en sentido opuesto, ¿no? Entonces, cuando restamos A menos B, lo que hacemos es sumar A más ese negativo del vector B. Y entonces aquí, geométricamente, tenemos el vector A. Si le queremos restar B, hacemos el procedimiento de sumar menos B, que sería esto, ¿no? Entonces tenemos A menos B y lo mismo, ¿no? El vector
A menos B sería el vector que va desde la cola de A hasta la punta de menos B. Sería este. Esto es el de la resta, es lo análogo que tenemos en números realmente, ¿no? Cuando decimos que restamos 6 menos 4, lo que estamos haciendo es sumar menos 4, ¿no? Bien, vamos a aquí. Si restamos A menos B o B menos A, tendríamos aquí entonces vectores en diferentes direcciones, ¿no? Aquí tenemos en la izquierda A menos B, es lo mismo que teníamos antes. Esto es A menos B y es esto, ¿no? Aquí lo vamos a dibujarlo manualmente. Este es el vector A y luego dibujamos un vector B. No es este mismo que está aquí, ¿no? Pero para ejemplificar aquí haciéndolo el dibujo manualmente, este es un vector A y luego este es el vector B. No son estos mismos, ¿no? Pero para, como otro ejemplo. Si quiero restar A menos B, entonces tengo que encontrar primero el vector menos B, que sería este. O sea, tendría la misma longitud, pero apuntando en sentido opuesto. Ahora sí, A menos B va a ser la suma de A y este vector menos B. Entonces, con el método del polígono, A menos B, que es la suma de A más menos B, lo dibujamos aquí. Dibujamos primero el vector A desde el origen, es el anaranjado. Y luego en la punta de A dibujaríamos menos B. Es B, ¿no? Ahí está. Aquí dibujé el B, ¿no? Pero para hacer el procedimiento de la resta tendría A y luego menos B. Y entonces la resta A menos B es el vector que va a ir de aquí, la cola de a la punta de menos B. Este vector rojo. Este sería A menos B. Es lo mismo que la suma, pero ahora agregamos el negativo del segundo vector. Ahora a ver, este dibujo que hice a la derecha es para mostrar el significado geométrico de la resta de un par de vectores. Eh, Aquí en este dibujo está dibujado A, luego menos B, y este vector en rojo es A menos B. En este dibujo está dibujado A y está dibujado B. Este no es menos B, es B, ¿no? Que apunta a la derecha, el menos B apunta a la izquierda. Este vector que es la resta de A menos B es este mismo. Y aquí podemos ver el significado geométrico, ¿no? A menos B es un vector que va desde B hasta A. Noten que aquí está este vector uniría las puntas del vector B y el vector A y completaría el triángulo. O sea que si ustedes tienen, por ejemplo, dos vectores que les dan dos posiciones, dos ubicaciones, por ejemplo aquí que A me dé este punto y B este otro. Si quiero calcular el vector que me una esos dos puntos, sería la resta.
de los vectores que definen las puntas de esos vectores, ¿no? Entonces, A menos B une, bueno, es un vector que va desde la punta de B a la punta de A. Si ustedes quieren cambiar la dirección, es decir, un vector que vaya de la punta de A a la punta de B, nada más cambian el signo y ese sería B menos A. Entonces, si tienen A menos B, va de B a A. Si quieren que vaya de A a B, invierten nada más, ¿no? Perdón, de A a B. Si quieren que vaya de A a B, entonces sería B menos A. Es en el sentido opuesto, ¿no? A ver, una pregunta aquí, una pregunta rápida. Las magnitudes de dos vectores A y B son 12 unidades para el vector A y 8 unidades para el vector B. ¿Cuál de los siguientes pares de números representa los valores más grandes y más pequeños posibles para la suma de A y B? Inciso A, 14.4 unidades, inciso B, 4, inciso A, 14.4, 4 unidades. B, 12.8, C, 24 y D, ninguna de las anteriores. O sea, tenemos dos vectores, tenemos la magnitud de los vectores, solamente sabemos la magnitud, 12 y 8. Y entonces pregunta cuáles son los pares de cantidades de estos incisos que representa los valores más grandes o más pequeños para la suma, para la magnitud de la suma. A ver, les doy un minuto para que analicen la pregunta. Aquí hay que tomar en cuenta que cuando sumamos dos vectores con diferente magnitud, la magnitud más grande que pueda tener la suma va a ocurrir cuando estén en la misma dirección. Y la magnitud más pequeña que pueda tener la suma va a ser cuando estén en sentido opuesto, ¿no? A ver, el inciso A, ¿alguien considera que sería la solución correcta? No, El A, ¿no? ¿Cuál sería el correcto? C. la C. El C. El C, dijeron que el C y ¿alguien más dijo que el C o el D? El C. El C sería 24. Muy bien. La forma en que tendrían la magnitud mayor posible es si los dos vectores estuvieran en la misma dirección, porque entonces se sumarían las magnitudes, ¿verdad? En ese caso sería sumar 12 más 8, daría 20,
Y la forma en que la magnitud tendría su valor mínimo posible sería cuando estuvieran opuestos, en la misma línea, pero opuestos, porque ahí se restarían, sería 12 menos 8, 4. Entonces, este corresponde al inciso C, 20 unidades y 4 unidades. O sea, la magnitud mayor posible sería 20 y la menor posible 4. Correspondería a esta situación. 8 y 12, si están alineados al sumar, pues se pondrían uno tras otro en la misma dirección y la magnitud sería la total de las dos magnitudes. O sea, se colocarían uno tras otro. Y la suma iría desde la cola del primero hasta la punta del segundo, me daría 20, ¿no? Todo esto. Y en el caso de que estuvieran opuestos, entonces se restarían y quedarían 4, ¿no? Al final. La diferencia entonces sería el inciso C. Cualquier otra forma en que no estuvieran los vectores, si no están en la misma línea, como en este caso aquí abajo, entonces ya la suma ya sería menos, ¿no? O sea, ustedes colocarían un vector y luego el otro, pero si no están en la misma línea, ya el vector que va desde la punta del primero de la cola del primero a la punta del segundo, ya no mediría 20, mediría menos, ¿no? Dependiendo de cómo se acomoden, pues serían diferente magnitud, pero ya no llegaría a 20, sería menos de 20. Muy bien, aquí tenemos otro. Si sumamos el vector B y el vector A, ¿cuáles dos de las siguientes opciones deben ser verdaderas para que el vector resultante sea igual a 0? Es decir, tenemos el vector A y el vector B y el vector A. Lo sumamos y queremos que la suma sea igual a 0. Entonces, ¿qué debe de cumplirse? Inciso A, que A y B sean paralelos y en la misma dirección. Inciso B, que A y B sean paralelos y en direcciones opuestas. Inciso C, que tengan la misma magnitud. Y D, que sean perpendiculares. Bueno, si tenemos en el inciso A paralelos y en la misma dirección, se sumarían, entonces no podría ser 0 la suma. Si fueran que tengan la misma magnitud, no garantiza que sea 0 la suma, porque va a depender de la dirección también, ¿no? Y que sean perpendiculares, si son perpendiculares, la suma no va a poder ser 0, de hecho, ¿no? Pues la única forma de que la suma sea 0, si nada más son dos vectores, es que estén alineados, o sea, paralelos en la misma dirección, perdón, en la misma línea, con la misma orientación, pero en dirección opuesta, que estén encontrados. Y eso corresponde al inciso B. A y B son paralelos, o sea, tienen la misma orientación, pero están en dirección opuesta, ¿no? Tiene que cumplirse eso, ¿no? Entonces, ese sería el inciso B. Bien, vamos a hacer este ejercicio. Sería ya de aplicación de vectores. Un automóvil viaja 20 kilómetros hacia el norte y luego 35 kilómetros en una dirección 60 grados al noroeste. Como se muestra en la figura, ahorita va a aparecer la figura, encuentre la magnitud y la dirección del desplazamiento resultante del automóvil. Bueno, aquí ya es una aplicación de los vectores representando desplazamientos.
Entonces el automóvil tiene dos desplazamientos, el primero de 20 kilómetros al norte y el segundo 35 kilómetros, 60 grados al noroeste. Y queremos saber la magnitud de dirección del desplazamiento total. Este sería el dibujo, ¿no? Tendríamos aquí el vector A, representa los 20 kilómetros hacia el norte. Vean que está aquí cuadriculado, cada cuadrito representaría 5 kilómetros, ¿no? Está dibujado a escala. Y el vector B está formando 60 grados al noroeste. Sería este vector B. Entonces, este es el primer desplazamiento y esta flecha representa el segundo desplazamiento. El desplazamiento total es la suma de A y B. Es este vector, ¿no? La suma de A y B es el vector que va de la cola de A a la punta de B. Sería este vector R. Es el que tenemos que calcular. Noten que aquí estamos haciendo coincidir el eje X con el este, la parte positiva del eje X, y la parte positiva del eje Y con el norte. Bien, vamos a resolverlo. Entonces, calculamos primero. En aquí vamos a utilizar unas reglas de trigonometría, ¿no? Vean, de aquí del dibujo conocemos este ángulo, conocemos la magnitud de A y B. Tenemos este triángulo formado y no conocemos este ángulo, ¿no? No conocemos este ángulo teta, pero lo podemos conocer porque conocemos este otro. Como este ángulo es 60 grados y 60 más teta deben de sumar. Reproduciendo desde HP. 60 más teta tienen que sumar 180 grados. Entonces teta, aquí del dibujo podemos determinar que es 120 grados. Entonces ya tenemos determinado este ángulo. Ahora, ¿de qué nos sirve eso? De que si yo conozco teta, en este caso ya lo conocemos, sería 60 más teta 180, por lo tanto teta es 120 grados. Si conozco este ángulo teta y conozco este lado y este otro del triángulo, entonces puedo usar la ley de los cosenos de trigonometría. Cuando tenemos un triángulo de esta forma, conocemos estos dos lados y conocemos este ángulo que forman esos lados. Entonces podemos aplicar esta regla, ¿no? R cuadrada, que sería la magnitud de este lado del triángulo que no conocemos, igual a la suma de los cuadrados de los lados que sí conocemos, A cuadrada más B cuadrada, menos el doble del producto de esos lados que conocemos, A y B, por el coseno del ángulo que forman esos lados. Esta es la ley del coseno, ¿no? Ley de los cosenos. Entonces, con eso, como conocemos teta, ya podemos conocer la suma, más bien la magnitud de la suma, ¿no? Entonces, calculamos. R va a ser todo esto, sacaríamos raíz cuadrada, ¿no? Para tener el valor de R, que sería la magnitud del desplazamiento resultante. Aquí solamente hay que poner pues, las cantidades que tenemos aquí. A son 20 kilómetros al cuadrado más 35 kilómetros al cuadrado menos 2 veces 20 por 35. Multiplicado por el coseno de 120. Sí, sí quedó claro por qué teta es 120 grados para todos. Sí, profe. Sí, muy bien. Aquí la raíz cuadrada hay que completarla. Y aquí pues ya quedaría calcularlo. Vamos a la calculadora y con cuidado hay que meter ahí las cantidades.
A ver, aquí en mi calculadora, ¿alguien tiene ya el resultado? Voy a escribir aquí. Es 48.2. Verifiquen que esté correcto. La unidad tiene que ser kilómetros, ¿no? Porque son kilómetros al cuadrado y sacamos raíz cuadrada. Sí, me dio lo mismo. Muy bien, Sí, entonces, entonces, muy bien. Esta es la magnitud del desplazamiento o la resultante, ¿no? Sería esta magnitud de R. Ahora tenemos que calcular la dirección que nos les daría este ángulo beta. Y para eso, ahora hay que utilizar esta regla, ¿no? Seno de beta entre B, la ley de los senos, ¿no? O sea, primero la ley de los cosenos y ahora de los senos. Seno de beta entre B, seno de teta entre R. Eh, Esta regla se refiere al cociente del seno de un ángulo dividido entre el lado del triángulo opuesto. O sea, el seno de beta entre B, que sería el lado opuesto a beta, mantiene la misma relación que el seno de teta entre el, el lado del triángulo opuesto a teta, ¿no? O sea, es el cociente de la relación del ángulo entre su lado opuesto. Entonces, lo que no conocemos es beta, pero con esta relación, y conocemos B, que es 35, conocemos teta también ya, que es 120 grados, y conocemos R, que es lo que acabamos de calcular, ¿no? Entonces, despejamos el seno de beta de aquí para conocer beta, ¿no? Esta es la ley de los senos. Y entonces el seno de beta lo despejamos como B, pasaría multiplicando dividido entre R multiplicado por el seno de teta. Y de aquí, pues sustituimos las cantidades. Seno de beta va a ser 35 entre R, que calculamos como 48.2. Los kilómetros pues, se van a eliminar, ¿no? Porque tienen los dos la misma unidad, por el seno de 120 grados. Esto da, a calcular, punto 63. muy bien, 0.629. Aquí me quedé con 3 dígitos, ¿no? Pero podemos con 0.62 o 0.63. Ese sería el seno. Bueno, como es una función trigonométrica, búsquenla con los 3 dígitos, punto 629. En la calculadora lo van a buscar como arcoseno del punto 629. O aparece normalmente como seno menos 1, ¿no? Seno menos 1 y luego ponen punto 629. 38.96. 38, vamos a ver, beta, es el arcoseno del punto 629, 38.96, aunque así, ¿no? Muy bien. Muy bien, y ese sería beta, ¿no? Me daría la dirección del desplazamiento. Entonces aquí ya tenemos completamente determinado hacia dónde fue el desplazamiento total, ¿no? En dónde quedó el automóvil. El- bueno, ahí ya está completo el problema, ¿no? Calculamos primero la R y luego este ángulo, ¿no? Muy bien. Eh, Tenemos tiempo vamos a avanzar un poco más, ¿eh?
Bueno, si hay preguntas, alguna pregunta del ejercicio que acabamos de hacer. Maestro, yo me perdí ahí donde ¿Mm? puso el menos 2AB coseno, no sé qué. Fue al principio. Menos 2AB el coseno. En la primera parte. Sí. Ok, a ver, voy a regresar. Creo que aquí, como que se van regresando. Así está. Va a aparecer todo. Aquí, ¿verdad? Sí, aquí, en esta parte, la primera, R cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2AB coseno de teta. Sí, ahí, maestro, yo no supe dónde salió el menos 2AB coseno del cubo. Ok. Esto es una identidad trigonométrica. Es la ley de los cosenos, se conoce como ley de los cosenos. Aquí aquí A, B son dos lados conocidos de un triángulo. La ley de los cosenos se utiliza cuando tenemos un triángulo en el que conocemos dos lados y un ángulo, pero con la característica de que el ángulo que conocemos es el ángulo que queda definido por los lados que conocemos. No sé si me expliqué. Por ejemplo, en este caso, conocemos A y B. Conocemos A y B, entonces esta ley de los cosenos la podemos aplicar si conocemos teta. La ley de los cosenos me relaciona esos dos lados que conocemos y el ángulo que forman con el lado que no conocemos, que sería el lado, como el ángulo que conocemos es el que forman los lados que sí conocemos. Entonces, el lado del triángulo que no conocemos es el que está el ángulo que está justo enfrente de ese ángulo, ¿no? Por ejemplo, aquí conocemos A y B, nos los da aquí el problema, ¿no? Son 20 y 35. A es 20, B 35, y teta no nos los da el enunciado del ejercicio, pero lo conocemos por el dibujo, porque el dibujo nos dice que este es 60 grados. Si este es 60 grados, como sé que el total es 180, entonces ya podemos saber que teta es 120. Entonces conocemos A y B, nos los da el enunciado del ejercicio, y teta lo conocemos aquí por el dibujo, no por la geometría. Entonces conocemos dos lados del triángulo que forman aquí estos vectores. AB y la resultante forman un triángulo. Conocemos dos lados y el ángulo que forman dos lados. Por lo tanto, podemos aplicar la ley de los cosenos. Aquí en la ley de los cosenos, A y B son los lados que conocemos, teta es el ángulo que conocemos y que forman A y B, y nos permite conocer R, que es este otro lado, el tercer lado del triángulo, ¿no? Entonces, por eso aplicamos esta ley. Es la ley de los cosenos. No sé si quedó ahí aclarada tu duda. Sí, sí, ya. ¿Mm? Y aquí en el inciso B utilizamos otra relación trigonométrica, que es la ley de los senos, ¿no? En este caso me relaciona un ángulo con su lado opuesto y otro ángulo con su lado opuesto, ¿no? Por ejemplo, este es beta entre B, debe ser igual a teta entre R. Si fijan, ese es el ángulo entre el lado opuesto, y aquí también el ángulo entre su lado, bueno, sería como el lado que está enfrente del ángulo más bien, ¿no? O sea, beta, y el que estaría enfrente de alguna forma, por así decirlo, sería B, y teta, y el lado que está enfrente de teta sería R, ¿no? Y entonces con esa ley del coseno y luego la del seno, encontramos primero R y luego beta. ¿Sí? Sí, sí, otra vez. No sé si quedó, si me expliqué. Sí, todo quedó bien, maestro.
Muy bien, entonces vamos a pasar aquí a definir las componentes de un vector. Vean, si se fijan, hablamos de métodos geométricos para sumar vectores, el método del polígono y el paralelogramo. Sin embargo, ese ejercicio que acabamos de hacer, no lo hicimos geométricamente, lo hicimos analíticamente, ¿no? Aprovechando relaciones trigonométricas. Lo podríamos haber hecho también geométricamente, dibujando el vector A y el vector B, y con cuidado dibujar el vector R, medirlo, y luego medir con un transportador el ángulo, ¿no? Sin embargo, siempre es mejor utilizar métodos analíticos porque los métodos analíticos son precisos, y los métodos geométricos pues sirven como auxiliares. Siempre es conveniente hacer un dibujo, un bosquejo de la situación antes de resolver el problema, pero a la hora del cálculo es mejor hacerlo analíticamente, ¿no? Para no depender de la habilidad del dibujo. Entonces, avanzando con lo de los métodos geométricos, perdón, analíticos, es conveniente siempre tener definidas las componentes de un vector. Un vector se puede dibujar así como ya lo hemos visto, como una flecha colocada, por ejemplo, en el origen. Aquí tenemos un vector A. Este vector A forma un ángulo θ con respecto a la parte positiva del eje X. Ahora vean que de acuerdo a cómo definimos la suma por el método del polígono, este vector A, que está en color más intenso, se puede ver como la suma de un par de vectores, que serían este, que le llamamos como AX, y este que llamamos aquí AY. Vean que estos vectores AX y AY estarían dibujados aquí en la derecha. El AX paralelo al eje X y AY paralelo al eje Y. Aquí están dibujados junto con el vector A, todos están iniciando en el origen. Y aquí en el lado izquierdo están dibujados a propósito uno después del otro para mostrar que el vector AX más el vector AY me dan al vector A. O sea que el vector A lo puedo dibujar como la suma de AX y AY. Cada uno de estos vectores AX y AY están a lo largo de uno de los ejes. Entonces cualquier vector lo puedo representar como una suma de vectores que estén cada uno a lo largo de uno de los ejes. Esto es en 2 dimensiones. Si estuviéramos en 3 dimensiones, agregaríamos un tercer vector, AZ. Y entonces, la magnitud de estos vectores, AX y AY, es lo que conocemos como componentes de un vector. Como las componentes X, AX y AY serían la magnitud de este vector AX y de este vector AY respectivamente, ¿no? Y de acuerdo a este arreglo geométrico, sabemos que esto sería A por el coseno de θ, AX y AY a seno de θ. Lo podemos ver así, ¿no? Si dividimos la magnitud de AX entre la magnitud de A, me daría el coseno de θ, ¿no? Voy a escribirlo. ¿Dónde estoy? Aquí. Pluma, a ver aquí, o sea, la magnitud de AX. A ver si me deja aquí escribir así. AX entre A. Vean, estoy dividiendo la magnitud de este vector AX entre la magnitud de A. Este es un triángulo rectángulo, eso sería cateto adyacente entre hipotenusa. Eso es la definición del coseno. Coseno de θ, ¿no? Y entonces de aquí despejamos a X y me daría esto que está aquí. A coseno de θ, ¿no? Y puedo hacer lo mismo para AY entre A, me daría el seno de θ, y entonces tendría esta relación AY
igual a A por el seno de teta, ¿no? Ok, entonces, esta forma de escribir estas magnitudes de estos vectores, la magnitud de AX como A coseno de teta y AY como A seno de teta, me definen lo que conocemos como componentes del vector. Esta AX sería la componente X y AY como la componente Y, y que son precisamente las coordenadas del punto que queda aquí, en la punta del vector. Es decir que, a ver si aquí puedo escribir así. Es decir, las coordenadas de la punta de este vector A serían AX, AY. Es lo que conocemos normalmente como las coordenadas de ese punto, ¿no? X y Y. Pero aquí podemos ver que son las magnitudes de los vectores cuya suma forman el vector A. Entonces, ya que tenemos esos vectores en esas direcciones, pues los podemos multiplicar por un vector, multiplicar esa magnitud por un vector en esa dirección, ¿no? Que normalmente vamos a representar como I y J. Aquí esto me lo voy a brincar, ya lo está redundante, lo de la derecha. A ver, aquí, lo mismo, ¿no? Las dos relaciones, el seno. Y entonces esos serían las componentes de X y Y. Entonces un vector lo vamos a poder representar también con sus componentes, ¿no? Y las componentes van a tener diferentes signos dependiendo de en qué cuadrante esté el vector, ¿no? Aquí tenemos diferentes situaciones. Por ejemplo, si está este que está aquí, primero, este está a lo largo del eje X a la parte positiva, entonces la componente X sería positiva, la componente Y es 0. Luego tenemos esta que está aquí. Eh, a ver, casi no se nota el apuntador, lo voy a... Ahí está. Ahí se nota más, ¿no? O sea, si tenemos este vector está a lo largo del eje X, pero apuntando a la derecha, tendrían componente X positiva, pero la componente Y sería 0, ¿no? Este otro tendría componente AX y AY, ambas positivas. Este sería 0 la componente X, la Y positiva y así, ¿no? Dependiendo de cada cuadrante, eh, tendríamos diferentes signos, ¿no? Aquí, por ejemplo, la X es negativa y la componente Y es positiva porque está hacia arriba. La componente X y la Y, las dos son negativas. Y este otro tendría componente X positiva y la Y negativa, ¿no? A ver, aquí una pregunta rápida. Elija la respuesta correcta para que sea cierto el enunciado. La componente de un vector, una componente de un vector es siempre, nunca o a veces mayor que la magnitud del vector. El inciso A es siempre, el inciso B nunca y el inciso C a veces mayor que la magnitud del vector. Es decir, la componente de un vector es siempre mayor que la magnitud del vector, inciso A, ¿no? Inciso B nunca es mayor que la magnitud del vector, inciso C a veces es mayor que la magnitud del vector. ¿Cuál sería el inciso correcto? O sea, cuando tenemos la componente de un vector, inciso A, B o C.
Bueno, la magnitud de un vector es esta, ¿no? El teorema de Pitágoras, tenemos que la magnitud del vector sería ax cuadrada más ay cuadrada, ¿no? Sería la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Entonces, la componente de un vector elevada al cuadrado me da un número positivo, ¿no? Entonces aquí, al calcular la magnitud del vector, serían ambas componentes se elevan al cuadrado. O sea, sean positivas o negativas, van a ser números positivos. Sin embargo, esto no es cierto, ¿no? El inciso A lo descartamos porque no puede ser que siempre. Por ejemplo, si tenemos 1 y 1, que las componentes sean 1 y 1, ya sería raíz cuadrada de 2. Entonces la magnitud sería raíz cuadrada de 2. Ahí ya no se cumple que las componentes sean mayores. El inciso B, en el caso del inciso B, ¿qué tendríamos? Nunca, dice que nunca sea mayor, ¿no? Bueno, como esa va a ser la correcta, analizamos el caso del inciso C. Bueno, a veces mayor, esto tampoco puede ser, ¿no? Nunca puede ser mayor la magnitud, una componente que la magnitud del vector. De hecho, lo correcto es el inciso B, ¿no? Lo más que puede suceder es que la componente sea igual que la magnitud del vector. Y eso va a suceder cuando solamente cuando solamente una componente sea distinta de 0. Por ejemplo, si tenemos componentes 1, 0, entonces aquí sería 1 cuadrado más 0 al cuadrado sería 1, la raíz cuadrada sería 1, entonces la magnitud coincidiría con el componente, ¿no? Solamente en ese tipo de casos, pero en ese caso son iguales, no es mayor, ¿no? O sea, la magnitud nunca va a ser mayor. Y entonces una componente de un vector nunca va a ser mayor, ¿no? A lo más que puede pasar es que sea igual. Bien, entonces ya vamos a ver, bueno, ya aquí nos pasamos de tiempo. Bueno, faltó este pedazo, lo completamos en la clase próxima, ¿no? De hecho, con esto empezaríamos la clase siguiente. Entonces aquí lo dejamos por hoy para no traslaparme ahí con otras materias que puedan tener, otras actividades. La clase del jueves, hoy todavía no han dicho si va a continuar la huelga o no. Creo que hay asamblea hoy, donde podría ser que decidan en concluir la huelga, pero todavía no sabemos. Entonces, por lo pronto, la clase del jueves la vamos a tener también así de manera virtual, ¿no? Y ya dependiendo de lo que pase con la huelga, pues ya